Estás en el cielo, aquí están las notas de tu pueblo necesitado. Te pedimos que lo ayude, lo socorras con la oportunidad que tú lo haces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de que usted se siente, decimos que en la mañana estuvimos hablando de 3 operaciones que el Señor quiere hacer. Empieza en el espíritu, sigue con el alma y terminará con el cuerpo, sea para vida eterna o para destrucción, según el camino que tomemos. Pero esta noche vamos a ver una ventanita que Cristo abrió es una visión futura del reino con poder que viene a la tierra. Capítulo 9 de San Marcos. De cierto os digo, capítulo 9, verso 1, hay algunos de los que están aquí, dijo el Señor a los discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro, Juan y Jacobo y los llevó al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, usted sabe que viene la primera etapa, no viene, ya está, en que los discípulos de Cristo vamos a estar promulgando un reino misterioso, de hijos del reino, con limitaciones, con enfermedades, con problemas, con oposición, etcétera, como cuando los discípulos estaban con Jesús, cuando los llevó al monte de la transfiguración. Antes de llevarlos, ellos estaban atribulados, estaban perplejos de tantas cosas, porque estaban viendo el reino no evidente, sino un reino limitado. El mismo rey que estaba con ellos era mortal. El rey que estaba con ellos tenía que descansar. Entonces era un reino misterioso. ¿Cómo que era un reino poderoso y no se veía tanto el poder? Ese es el reino que tenemos ahora en proclamación. Pero viendo el Señor eso, mostró a sus discípulos lo que vendría después, no el reino eterno, porque en el reino eterno todos los que entremos al reino eterno estaremos ya gloriosos e inmortales. En cambio, en este reino que viene, o sea, el reino mesiánico, el reino manifiesto, con poder, viene a la tierra antes de ese reino eterno. Porque va a ver usted la cantidad de personajes que va a ver aquí en esta ventanita que Cristo abrió. Usted va a ver que en ese reino que viene hay muertos resucitados hablando con los vivos que todavía no han muerto. Hay quienes no murieron pero estaban ahí presentes, etcétera. Bueno, vamos a verlo, porque quiere decir que en ese reino que viene con poder va a haber muchos de los que estamos aquí que lo vamos a ver venir con poder sin ver muerte, dice. Bueno, dichosos a los que toque eso, pues. No sabemos quiénes son. Pero ahí los discípulos de Cristo en aquellos días eran 12. Pero solo 3 fueron a ver el reino con poder sin morir. Pedro, Juan y Jacobo. Los otros se quedaron abajo. Quiere decir que
para entrar en ese reino, como era una ventanita que mostró el Señor de un reino futuro, todavía no está presente. El mismo Señor ahí lo vieron glorificado, pero Él no estaba glorificado, solo se mostró glorificado. Pero luego después se apagó la gloria y bajó otra vez con ellos mortal y fue a la cruz. Quiere decir que en ese reino que viene van a haber mortales conviviendo aquí en la tierra con inmortales. Ejemplo, Pedro, Juan y Jacobo eran mortales y están platicando con Jesús transfigurado, inmortal, como se va a ver ya inmortal, y está platicando con Moisés y están platicando con Elías. Ellos ya no están como estamos aquí nosotros ahora. Sin embargo, estaban platicando, estaban alternando. Elías representa en el reino que viene a los que sin morir van a estar gloriosos en el reino. Elías no ha muerto, aún no ha muerto. Y ya lo vieron en el reino. Y lo vieron glorioso, transfigurado. En la mañana decíamos que primero hay que transfigurar la mente y después se transfigurará de último el cuerpo. Porque tiene que haber un cuerpo como el de Cristo, semejante, para entrar en el reino eterno. Pero en el reino venidero, mesiánico, que ya lo voy a decir cuándo se va a inaugurar, van a haber mortales e inmortales juntos, aquí, en la tierra. El monte de la transfiguración era en la tierra. Es una representación de lo que viene. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasó ahí en el monte? Primero, el Señor caminando con ellos hacia el monte, se transfiguró. Eso quiere decir que les estaba diciendo el Señor, miren, yo me voy a transfigurar cuando resuciten de entre los muertos. Pero eso todavía no lo van a ver ustedes, pero van a ver cómo voy a hacer. Y se transfiguró. Y lo vieron ellos. Dice acá literalmente, subió con ellos a un monte alto. Verso 2, 9:2. Y se transfiguró delante de ellos. No fue un sueño. Él iba con ellos, caminando, subiendo el monte, y se encendió. Y lo vieron transfigurado. ¿Qué les estaba mostrando? Así voy a hacer yo aquí en la tierra dentro de poco, después de la cruz. Pero esto no se lo cuenten a ninguno hasta que yo resucite de entre los muertos. Les instruyó el Señor. O sea que hay cosas del reino venidero que todavía no se pueden enseñar hasta que las veamos. Bueno, cuando Él se transfiguró, dice, apareció ahí en el monte, aquí en la tierra, Elías y Moisés y Jesús, transfigurados, gloriosos. Usted sabe que Moisés todavía no está glorioso, ni Elías, pero lo vieron glorioso. Van a estar gloriosos en el futuro, en el reino futuro, cuando regresen. Van a estar gloriosos como lo vieron ahí ellos. Quiere decir que esta solo fue una muestra anticipada del reino que ya viene. Démosle un aplauso a ese reino, ya viene. Bueno, ¿cuándo? Si usted esperaba que yo trajera una fecha, no la traigo. ¿Cuándo? Cuando resuciten de entre los muertos los que Cristo venga a levantar en la parucía. Él va a aparecer así de repente, glorioso, encendido. Y los de Él, sea que estén vivos, como vivo estaba Elías,
y Moisés resucitado en el monte, así va a levantar, va a transfigurar vivos como Elías y muertos resucitados como Moisés. Y los va a llevar a la altura. Usted ve que no fue en la llanura, los subió. Es una figura, es una muestra anticipada del reino poderoso. Muy bien. Entonces, cuando estaban en el monte, vivo Elías, resucitado Moisés, Pedro dijo: Maestro, y nosotros los mortales que estamos aquí, hagamos de una vez enramadas y quedémonos aquí. ¿Qué miraría Moisés? ¿Qué miraría Pedro, verdad? Y como él era automático para hablar, dijo: quedémonos aquí. Que el mundo que está ahí abajo se lo lleve el diablo si quiere. Se le olvidó que la tarea no era salvar 3, sino a todos los que estaban abajo. Por eso, cuando nosotros nos salvamos en Cristo, se nos olvida que hay más que salvar. Felices nosotros. Levantamos 5 manos si pudiéramos. ¿Y a los demás qué? Hay que miren cómo salgan. No, hay que bajar del monte y pregonar ese reino, ¿no? Bueno, el Señor oyó que Pedro dijo eso. No sabía Pedro lo que hablaba, dice, pero estaba espantado Pedro. Dijo: y esto va a ser el reino. Pero si les acababa de decir el Señor: algunos de ustedes no van a morir sin que vean el reino con poder. Seguramente ahí no entendieron, pero luego dijo: a ver, Pedro, Juan y Jacobo, vénganse conmigo, vamos a ir a ver el reino. Y lo subió. Así va a sacar de entre el discipulado en la parucía a los que van a subir a ver el reino y a compartirlo. Bueno, cuando estaba Pedro hablando de quedarse allá arriba, vino una nube, verso 7. La nube representa al Padre, Jehová. La nube que envolvía a Moisés en el Sinaí, la nube que seguía a Israel en Egipto, etcétera, en el desierto, etcétera. Entonces, de la nube salió una voz: este es mi hijo amado. Entonces, ¿quién estaba hablando? ¿Quién era la voz de la nube? El Padre. Un aplauso para él. Este es mi hijo amado. Oiga bien, quiere decir que tiene otros hijos que no lo aman mucho a él, ¿verdad? Pero ese sí era el amado. Y le agrega y dice: a él oíd. Entonces ahora hay que oír al Hijo, hermano. Hay que oír a Cristo y seguir todas sus instrucciones para poder estar en ese reino. Vamos a ver. Cuando miraron, no vieron a nadie más que a Jesús. Se borró el panorama. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto. Hay cosas que el Señor muestra que de una vez les dice: no le digan a nadie, hasta que yo les avise, hasta que yo resucite de entre los muertos. Pero mire qué curioso, cuando bajaron los discípulos, como que esa noticia de resucitar de entre los muertos no la tenían. Le dice el uno al otro, y eran bien instruidos por Cristo, y le dice el uno al otro: ¿qué será eso de resucitar de entre los muertos? Usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero ellos no lo sabían. Ellos solo sabían que en el día postrero todos los muertos se levantarían. Pero no sabían
que los que se levanten en el día postrero, a excepción del rebusco que van a escapar, van a ir a la muerte eterna. En cambio, los que resuciten de entre los muertos, cuando los demás muertos se queden en la tumba y el Señor levante a los Moiséses, como en la transfiguración, para vida eterna. Quiere decir que la primera resurrección es la resurrección de entre los muertos. La segunda es la resurrección de los muertos. De entre quiere decir que unos se van a levantar y otros no. Y la resurrección de los muertos es que todos se van a levantar al final, pero para muerte eterna. Así que hay que buscar la primera resurrección. Por eso Pablo decía, yo quiero la primera resurrección. Yo quiero conocer a Cristo, pero en el poder de su resurrección. La resurrección de entre los muertos. Muy bien. Cuando ya estaba todo, fíjese bien en esto. ¿Qué será eso de resucitar entre los muertos? Ya lo dijimos. Pero oiga lo que viene enseguida. Cuando el Señor está ahí, en el monte, con la nube envolviéndolo, ya está sobrenatural. Ahora quiere decir que entonces la nube de Jehová va a bajar en el día postero y se va a quedar aquí en la tierra. Fíjese que sí. Él va a bajar y va a traer el reino a la tierra, el cielo a la tierra. Pero ese es el reino eterno. Hablemos del reino venidero, del que ya está a las puertas. Que de un momento a otro el Señor rasga los cielos y viene por los... Pero, como en el monte de la transfiguración, no viene por el mundo. En esta venida inminente, viene por sus fieles discípulos. Note usted, yo digo que había mucho más de 12 discípulos, pero vamos a poner 12, porque los demás un poquito más lejanos, que 70, que más de 500, etc. Pero digamos de los 12, solo 3 levantó al monte del reino. 3. ¿Por qué? Porque eran los más entregados. Quiere decir que Él va a venir para levantar a los más entregados, a los que están cerca de Él continuamente. Sí, hermano, eso. Note usted, yo me pregunté cuando leía esto, me preguntaba, Señor, ¿y por qué no te llevaste a los 12, aunque sea que hubieras dejado a Judas, pues 11? Pero se llevó 3. Y les dijo que no le dijeran a los otros, hasta que sucediera el reino viniente. Por favor, quiere decir que estos discípulos no le dijeron a los otros discípulos hasta que Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, le dijeron, mira, Felipe, o quien haya sido el otro que estaba ahí, el Señor nos llevó a ver la transfiguración antes, pero nos dijo que no les dijéramos nada a ustedes. Mírenlo ahora resucitado. Así lo vimos. Quiere decir que a muchos o a algunos anticipadamente se les va a mostrar glorioso. A otros, aunque sean sus discípulos, no. Hasta su debido tiempo. O sea que unos van a tener el privilegio de verlo antes, y otros después, y otros nunca. Bueno, cuando el Señor dijo esto, note usted que en ese monte habían mortales y hasta rezongones, mortales, defectuosos, espantados, asustados,
Quiere decir que en el reino venidero, el siglo venidero, cuando Cristo descienda, por los fieles, nada más, y solo ellos lo van a ver. Van a ver mortales aquí, discípulos, conviviendo con inmortales ya. ¿Quiere un ejemplo? Ya sucedió, hermano. Cuando Cristo se levantó de la tumba, ¿para qué? Para no morir jamás. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Y con quiénes estuvo platicando? Con los mortales. Fue a buscar a Pedro, más mortal que nosotros, hermano. Fue a buscar a Tomás y platicó con ellos. Y para mayor exactitud, comió con ellos. Quiere decir que el reino venidero va a ser real, hermano. De comer, de palpar. ¡Aleluya! Le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde va a ser ese reino? ¿Dónde? En la tierra. ¿Usted cree que Guatemala va a ser envuelta por ese reino? Pues si los guatemaltecos no nos van a trasladar, aquí nos van a venir a levantar. ¿O cree usted que nos van a tener que ir a reunir a Jerusalén? Donde estemos. Ahora, si seguimos la figura, subieron, pero no se quedaron arriba. Bajaron. ¿Para qué bajaron? Para pregonar el reino. Quiere decir que ahora estamos en la etapa en que otra vez ese Cristo glorioso, después de haberse mostrado a sus discípulos, les dijo, ustedes van a anunciar esto hasta que yo regrese. Ustedes lo van a anunciar por todo el mundo. En ese reino, en esa fase del reino estamos. Usted y yo somos mortales. Usted y yo nos cansamos. Usted y yo gemimos. Y tenemos al inmortal adentro. Esta fase es misteriosa, hermano. Vaya a decirle a alguien a usted en la calle que usted tiene a Dios adentro. Se lo llevan preso. Vaya a decir usted allá en la calle, pare a alguien y dile, mire, fulano, fíjese que yo tengo al Dios Espíritu Santo aquí adentro. Se le quedarían mirando. Yo creo que buscarían aquí quién se lo llevara, hermano. ¿O no? ¿O le entienden? Le dicen, te felicito, dame de eso. No. Se ríen de usted porque el reino es misterioso. ¿Cómo no? Pues le dicen, ya tú eres más que yo entonces, como tienes a Dios adentro, ahí platicando con Dios. Hermano, pero la verdad, las cosas que ellos nunca van a entender eso. Aunque nos cueste entenderlo a nosotros. Palmas para el cielo. En ese reino que viene cuando el Señor descienda y que el mundo va a seguir igual. El mundo va a seguir igual. No se va a parar el mundo ni se va a componer. No, el Señor se va a manifestar a los suyos y nos va a transformar, como lo acabo de decir en el monte. Pero vamos a estar conviviendo en esos días con inmortales. Un inmortal ahí, un mortal aquí. Un ángel allá, un querubín allá, un serafín allá. Hermano, eso será otro mundo. Ahora, lo que sí le digo es que todo eso lo va a ver usted como hijo del reino. Los demás no. ¿Por qué? Porque se tendrán que ver estas cosas con los ojos del Espíritu. Y los otros no tienen el Espíritu. No estamos hablando del reino eterno. Porque en el reino eterno todo ojo le verá. Aún los enemigos. Pero en este reino anticipado, reino para los fieles,
Solo los que tengan el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, lo verán. Por la parte alta va a estar el Dios del cielo como una nube sobre nosotros. Todavía no ha descendido en persona, sino solo nos va a cubrir. Así como bajó la nube. Debajo de la nube, y vamos a estar oyendo la voz del Padre. Ahí oyeron la voz: este es mi Hijo amado, a él oíd. No dice que lo vieron al Padre, pero vieron la nube. Bueno, ahí estaba un Elías, prototipo de los que van a van a ser transformados en el reino mesiánico sin haber muerto. Elías no ha muerto. Solo hay uno que le gana en edad, Enoc, que tampoco ha muerto, es más viejo Enoc. Ahora, pero ellos están esperando todavía el reino eterno, aunque no están en esta esfera, pero van a estar. Por eso dice que ahí les dijo el Señor: Elías va a volver. Ahí lo lee usted en el mismo pasaje. Va a volver a ese reino mesiánico. O sea, hermano, no se me vaya a poner difícil. Vamos a ver a Elías en persona. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Así como usted lo... ¿No me cree? Lo voy a leer. A mí no me crea, pero a la palabra sí. Verso 12. Le dijo el Señor a ellos: Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Oyó eso? Primero, antes que se establezca ese reino mesiánico. Y va a restaurar, va a estar en la restauración de todo eso. De la misma manera que Juan, que con el espíritu mismo de Elías, preparó al pueblo para que Cristo lo recibieran como rey. Quiere decir que entonces Elías va a venir a preparar al pueblo para que reciba al rey en su segunda venida. Amén. No se vaya a asustar cuando le dé la mano a Elías así peludo y todo con una... Porque ese que era muy velludo y usaba ropa mera rara. No sé si va a traer esa ropa, yo digo que no, pero ahí va a estar Elías. No lo digo yo, lo dice acá. Bueno, entonces van a estar también Jesús en medio, el inmortal. A un lado el transformado vivo, Elías. Al otro lado el resucitado Moisés. Y él en medio, inmortal y glorioso. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes más van a ver? Van a ver salvos mortales, temblando de miedo, como Pedro. Cuando bajó la nube y se oyó la voz que decía, verso 6, ellos estaban espantados. ¿Por qué estaban espantados? Asustados, hermano. Nosotros mortales, en medio, ¿cómo se sentiría eso, hermano? La presencia de Dios en la nube. ¿Y cómo se sentiría ver a Cristo y a dos personajes que no son de esta esfera ahí, hermano? Y yo me he preguntado siempre, ¿y cómo los reconocerían si nunca los conocieron?
No, a menos que hayan tenido su plaquita ahí, Elías, Moisés. Pero el caso es que eso prueba que vamos a tener una inteligencia mejor. Vamos a conocer a los que no hemos conocido. Superinteligencia. ¿Quiénes eran los ausentes de ese reino? Los otros discípulos. Ya no digamos los de Jerusalén. Hasta los de Sión estaban ausentes. Los de Jerusalén ausentes. Los de Israel ausentes. El mundo ya no se diga. Solo hoy entré. Quiere decir, hermano, que ese... Porque el mundo no tiene al Espíritu Santo, les digo. Y yo solo me voy a presentar a los que lo tengan. Ahora, levanten la mano los que tienen al Espíritu Santo. Se le va a presentar. Bueno, ¿y qué pasó con los otros? Los otros discípulos, cuando bajaron, los que subieron, 3, y Jesús, bajaron, encontraron a los otros discípulos al pie del monte. Ni siquiera preguntaron a los otros discípulos de dónde vienen. Y como tenían prohibido los demás decirles, los encontraron a los discípulos de Jesús discutiendo doctrina con los fariseos. O sea que hay mucha gente que solo discutiendo vive la doctrina, ¿no? Y nunca se le queda. Se me pone que el Señor va a venir, se va a llevar a los suyos y los va a encontrar todavía discutiendo doctrina y queriendo echar fuera demonios. Ahí tenían a un muchacho que lo tenían golpeado, le habían puesto todas las llaves habidas y por haber y estaba endemoniado. Y cuando bajó el Señor, le dijo el papá del muchacho: Señor, trajimos mi hijo endemoniado y tus discípulos no lo pudieron echar. Como quien dice, tú tienes la culpa, ¿verdad? Le dijo: Señor, tráiganmelo. A discípulos inútiles nunca se les queda, dijo el Señor. Fuera demonio, y los echó fuera al muchacho. Entonces los discípulos avergonzados le dijeron: Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Para inútiles y faltos de fe. O sea que el Señor debiera tener confianza, es decir, debiera esperar confianza de nosotros en eso, en creerle su palabra. Ahora, note usted, los encontró discutiendo y un poquito inútiles. Pero ellos no estaban perdidos. A excepción de Judas, iban a ser salvos. Después iban a participar del reino. Yo quisiera que usted notara, hermano, que no todos nos vamos a ir al mismo tiempo al reino venidero. Como que hay turnos. Pedro, Juan, Jacobo, vengan. ¿Y los demás? Quédense ahí. Y le dijo el uno al otro de los que se quedaron: y siempre lleva a Pedro, y mirad, siempre, como ahí andan reclinándose en el pecho. Como ahí andan pegados con él. Siempre ha habido celos. Siempre ha habido celosos. Y cuando ellos no se pueden acercar, dicen: o yo me acerco o nadie. Entonces empezaron a pelear: ¿quién va a ser el primero? Ya se llevó 3, ya el cuarto sería yo, el otro. O sea que hubo disputas, porque el Señor da prioridades a los que más le buscan.
La descendencia de Abraham, por medio de Isaac, eran salvos. Pero el Señor no les habló a ellos de Sodoma. Le habló a uno que era su amigo, Abraham. Quiere decir que el Señor tiene ciertas personas a las cuales les declara sus misterios. Por eso dice la parábola del Señor: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros no. ¿Por qué? Si Él no tiene favoritos. Lo que pasa es que a los otros no les interesa. Los otros andan buscando sus reinitos, andan buscando sus prebendas, sus intereses. Para muchos de ellos, el Dios de ellos es el estómago. Tienen becerros. Bueno, entonces el Señor dijo que iba a tener círculos de revelación inmediatos, más allá y más allá. Y van a ver quiénes los excluye. Vais a ver, dijo el Señor, en el reino, en este reino, vais a ver a Daniel, a Abraham, a Isaac, a Jacob, no mencionó a Esaú. Y muchos serán excluidos. Van a estar viendo desde afuera: allá está Abraham, allá está. Y muchos, dice, vendrán de occidente, de oriente, del norte, del sur. Y vosotros, dice, los incrédulos, creyentes incrédulos, seréis excluidos. Por eso temblaba Pablo y decía: yo quiero correr la carrera en la suprema vocación. No vaya a ser que, habiendo predicado, vaya al final a ser eliminado. Pablo temía eso. Porque es asunto, hermano, de perseverar con las reglas y las normas de la carrera. Hay perdedores, hay vencedores. Dígame usted si hay alguna carrera que todos vencen. Y el Señor dijo que en ese reino, que está solo mostrado una ventanita y limitado de tiempo, dijo que estarían también los vencedores. Y dijo que los vencedores, usted nota que Elías estaba a un lado, Moisés al otro lado. Pero ahí no vieron el trono de Jesús, porque todavía no está en su trono. Pero Jesús dijo: cuando yo venga a mi trono, se sentarán conmigo. No dijo Elías ni Moisés, los vencedores. Al que venciera, ¿dónde está esa cita? Al que venciere, se sentará conmigo en mi trono, como yo me senté, dijo Cristo, en el trono de mi Padre cuando vencí. Ahora, hágame favor, hermano. ¿Y dónde se irán a sentar los perdedores? Es que cuando el Señor habla de sentarse con Él, es a reinar. Claro que van a haber perdedores, pero no de reyes. Perdedores pueden estar allá en los otros círculos del reino. Van a haber categorías, hermano. No me diga que estoy poniendo cristianos de primera, de segunda y de tercera, ya como que fueran las velocidades de un carro, y cuarta. Pero van a haber círculos. Si le quedara duda, acompáñenme en 1 Corintios 15. Acompáñeme, 22. 1 Corintios 15, 22. Dice que hay turnos.
Por si no me había creído usted, ahora sí va a creer. 15:22 dice, pero cada uno, 22, porque así como en Adán todos, bueno, el 23, todos serán vivificados, dice en el 22, todos los salvos, o todos los muertos, vivificados, es decir, se van a presentar con vida para ser juzgados. Unos en el tribunal de Cristo, otros en el juicio final. Pero cada uno en su turno. Cristo se fue primero. ¿Cuántos creen que Cristo se fue primero? ¿Cómo se fue? Resucitado y transformado para no morir jamás. Pero dice que se fue primero. ¿Qué quiere decir eso? Que después vamos nosotros. Se fue primero, dice. Cristo las primicias, el primero que se fue de la cosecha. Luego, los que son de Cristo, cuando regrese. Después, en el día final, se levantarán los otros. En el capítulo 20 de Apocalipsis, dice que entre la resurrección de entre los muertos y la otra, hay 1000 años. Si no me cree, mejor la buscamos, hermano, por favor. Apocalipsis 20. Así no dice usted que dice el hermano Otto. No. 20. Dice 24. Vi tronos, se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados. Bueno, el final del 4 dice, y vi a los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Fíjese bien. Y vivieron y reinaron con él 1000 años, los vencedores del reino. Pero oiga esto, pero los otros muertos, verso 5. ¿Cuáles otros? Los que no se levantaron en la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. Quiere decir que la primera resurrección, entre la primera y la postrera resurrección, van a haber temporadas, hermano. Y para mí los 1000 años no son 1000 matemáticos, aritméticos. Pero va a haber una distancia enorme entre los que van a resucitar de entre los muertos para ver el reino con poder y los que se van a levantar al final para ver la muerte eterna sobre sus cabezas. Cristo vino para que resucites en la primera resurrección. ¿Lo crees? Es más, Él vino para que muchos ni siquiera conozcan la tumba. Por eso el Señor dijo a unos, el que en mí crea jamás o no verá muerte para siempre. El que en mí crea no morirá jamás. Pero a otros les dijo, pues yo me comprometo que si creen en mí, otro tipo, los levantaré en el día postero. ¿Por qué no les dijo que no morirían? Porque van a haber unos que no van a morir y otros que van a tener que morir, pero los va a levantar en el día postero. Le damos un aplauso al Señor. Yo no me quisiera ir sin leer, creo que es 1:7 no sé si es 1:7 de Apocalipsis, de los que vencerán. Muchas gracias. Menos mal que hay apocalípticos numéricos. 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
Quiere decir que eso no es todavía porque no está en su trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces el reino misterioso será mientras Cristo esté en el trono de su Padre. Pero cuando se baje del trono de su Padre y ocupe el trono de David, le va a implantar el reino mesiánico. Y el reino eterno, cuando se siente en su trono, son 3 tronos. El trono del Padre, que el Padre le dijo, hijo, siéntate a mi diestra mientras te voy a dar tu trono. Y se sentó. Y luego le dijo, bueno hijo, ahora vas a bajar y te vas a sentar en el trono de David que dejó vacío. Siéntate ahí, reina mesiánicamente. Entonces baja y se sienta en el trono de David. No, ahí no nos va a sentar a nosotros. Dice que va a ser 12 tronitos alrededor del de David y va a sentar a los 12 apóstoles del Cordero. Pero luego dice, pero cuando ya me den el mío, mi trono, aquello que dicen Hebreos, Dios le dijo al Hijo, oh Dios, aquí está tu trono. Entonces va a llamar a sus vencedores. Y les va a decir, a ustedes no les voy a poner tronitos, siéntense en el mío conmigo. Porque esos vencedores serán la esposa del Cordero. Aquellos de los 12 tronitos son los apóstoles del Cordero. Los del trono de Jesús son los de la esposa. Los que vencieron en el reino misterioso. Los que creyendo sin ver, lo esperaron y le dieron su reinado en el corazón. Vamos a ministrar. Tenemos unos minutos. Hemos estado en ministraciones porque la pelea es dura, hermano. Solo el que no la haya pasado no entenderá esto. La pelea es dura. Vamos a levantar las manos. Vamos a ver con los hermanos que nos ayudan. Las antenas que escrutan el cielo. Las manos. Los sentidos espirituales. Y le vamos a decir, Señor, yo quiero conocerte en tu reino con poder. Antes que venga el reino eterno, Aleluya. en el cual también voy a participar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Dios de la gloria está preparando a su pueblo